que estadísticamente suelen ser bastante frecuentes porque hablamos de peculado y hablamos del tipo penal de tráfico de influencias. De hecho, de los delitos de infracción del deber, el tipo penal que se da en lo contexto de modalidad dolosa y culposa, porque la gran mayoría de delitos de infracción del deber se da bajo el imperio del dolo. Reitero nuevamente, la gran mayoría de delitos contra la administración pública se da bajo el imperio del dolo, la conciencia o voluntad para cometer un hecho delictuoso. Pero vamos a ver cómo este tipo penal es que se puede dar tanto en una modalidad bajo el imperio del dolo y también en una modalidad culposa. Entonces vamos a hablar peculado. También hablaremos del delito de tráfico de influencias y dentro de ello vamos a observar que el tráfico de influencias puede tener una división de tráfico de influencias reales y tráfico de influencias simuladas, a pesar que muchos sostienen que el tráfico de influencias simuladas no existe, sino que solamente debería ser real. Yo creo que hay ciertas situaciones, pero para entenderlo, porque a veces nos confundimos. Nos confundimos con la estafa, por ejemplo, y la estafa lógicamente tiene otra naturaleza. Entonces, en esta sesión de clase también les invitamos a los participantes que puedan transmitir el link de la clase, puedan transmitir esta clase para que podamos compartir, darle a quienes nos están siguiendo a través de otras cuentas, como viene a ser el TikTok. Entonces puedan ustedes también darle tac tac a la pantalla y poder llegar pues a más personas en esta sesión de clase el día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy buenos días entonces a quienes se están conectando, a quienes se van a ir conectando. Comparten el link de la clase a los que se encuentran aquí en la plataforma Zoom. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a iniciar señalándoles algunos contextos iniciales porque vamos a hablar de ello. Pero bueno, para ello voy a utilizar la pizarra porque lógicamente para entablarles algunas nociones iniciales de los delitos que vamos a abordar, yo tendría que topar primero algunos contextos históricos de los delitos de infracción del deber. Entonces, pregunta, ¿pueden visualizar la pizarra? Nuestros amigos de TikTok también, a ver si nos pueden visualizar, ahí nos van siguiendo, y también lo que se encuentran aquí en la clase Zoom. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Correcto, ¿no? Dice, sí, conforme. Muy gracias, Michelle. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Entonces vamos a empezar. Recordemos que los dos tipos penales que vamos a abordar es la figura del delito de peculado. Ahora, peculado es un tipo penal de infracción del deber. La figura del delito de peculado es un delito de infracción del deber que se encuentra regulado en el artículo 387 del Código Penal. ¿De acuerdo? Reitero, la figura del delito de peculados o peculatus, que en su momento se establecía, o hurto de ganado primigeniamente en su bajo histórico, nos hablaba lógicamente de lo que viene a ser la figura de peculado. Y peculado no es otra cosa que una comparación de similitud a lo que viene a ser también los delitos contra el patrimonio. Específicamente la figura, por ejemplo, del hurto. Cuando una persona hurta algo, se apropia de un bien total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra y disponiéndolo como nuestro. Entonces sabemos que ahí nos encontramos ante la configuración de un delito de hurto. El delito de hurto tiene como bien jurídico tutelado el patrimonio. El patrimonio individual, que no solamente es valorizado, lógicamente en cuestiones pecuniarias, sino de dinero, ¿no? No solamente hurtan dinero, sino puede haber otros bienes. Por eso es que el legislador en su momento amplió también la configuración del marco punitivo en el delito de hurto para establecer, por ejemplo, también a quienes poseen animales como gallinas, alpacas, ¿no? Llamas en sus haberes, y el legislador generó la tipología de hurto de ganado. Incluso abarcó un poco más porque luego estableció el robo de ganado y son delitos contra el patrimonio.
Y posteriormente a la creación de la génesis de este tipo penal de hurto, robo, que son delitos contra el patrimonio individual, se creó naturalmente lo que es la figura del delito de peculado. Pero cuando alguien habla de peculado, también estamos hablando de un hurto, también estamos hablando de un robo. Pero aquí ingresa la pregunta, ¿a quién roban? ¿El patrimonio de quién se roba, estimados participantes? A ver, ¿de quién se roba el patrimonio? ¿De quién se hurta el patrimonio cuando hablamos de la figura del peculado? ¿De quién? ¿Un patrimonio individual? ¿Un patrimonio personal? ¿No? ¿O un patrimonio estatal, doctores? ¿Individual o estatal? Lógicamente un patrimonio del Estado. Se roba al Estado. Se hurta al Estado. Entonces, por ende, en su momento generaron la figura del delito de peculado, que no es otra cosa que robarle al Estado. Por eso es que cuando alguien dice, están robando al Estado, entonces, bueno, es una expresión coloquial, es una expresión de la ciudadanía, pero no es otra cosa que la configuración del delito de peculado. Configuración del tipo penal regulado en el artículo 387 del ordenamiento jurídico, del Código Penal. Es robar al Estado. Por eso es que cuando alguien dice, a ver, establezcame el término de peculado, entonces igual a hurto, pero al hurto al Estado, al patrimonio del Estado, al patrimonio estatal. A ellos se roba al Estado, ¿no? Ahora hemos dicho que el contexto de la figura de peculado, y ojo que todavía no estamos ingresando en la materialización tipológica, pero lo que les explico inicialmente para entender, porque cuando alguien te dice, a ver, ¿qué es peculado? Dice, peculado, a ver, no sé qué es peculado, y a veces se confunde con el tipo penal de malversación de fondos, a veces se confunde con el tipo penal de enriquecimiento ilícito, y malversación de fondos y enriquecimiento ilícitos es diferente. Es diferente el cuadro tipológico en esos casos. Entonces, peculado, hurto al Estado, se roba el patrimonio estatal. Marco de configuración 387 del Código Penal. La gran mayoría de delitos contra la administración pública, se dan en una modalidad bajo el imperio del dolo. Bajo el imperio del dolo. Y cuando hablamos del dolo, hablamos pues de la actitud que realiza una persona siendo consciente, teniendo voluntad de la materialización del hecho criminal. Eso es dolo, ¿de acuerdo? De hecho, en el marco de competencia que tiene, por ejemplo, las fiscalías especializadas en delito de corrupción de funcionarios, ellos asumen competitividad para conocer los tipos penales del 382 al 401. O sea, uno va a las fiscalías especializadas en delito de corrupción de funcionarios y el marco de atribución que ellos tienen es conocer del 382 al 401 del ordenamiento jurídico. Y todos los delitos se dan bajo la modalidad del dolo. O casi todos los delitos se dan bajo el imperio del dolo. Pero la figura de peculado es la excepción. Porque el peculado podemos tener una modalidad que se da bajo el imperio del dolo, que se denomina peculado doloso, ¿de acuerdo? Pero también dentro del marco de configuración del delito de peculado podemos encontrar la culpa. Es decir, podemos encontrar la figura del peculado culposo. ¿De acuerdo? Peculado culposo. Y ojo, estamos recién calentando, estamos recién iniciando, porque luego vamos a ver otros contextos bastante interesantes. Entonces, como entenderán, el 387 del Código Penal, que nos habla del peculado, que es hurto al Estado, se roba el patrimonio estatal, se dará bajo el imperio de una modalidad del peculado doloso, intencional, consciente, y tendremos un peculado que se da bajo el imperio de la culpa. En su momento vamos a determinar, todavía no estamos determinando absolutamente nada. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tenemos ello. Luego, doctores, han escuchado ustedes hablar, por ejemplo, yo les voy a preguntar,
Pregunta a la clase, ¿constituirá, vayamos, constituirá, estimados participantes, delito? ¿Constituirá delito si una persona utiliza las hojas BON de una institución del Estado? ¿Qué consideran, doctores? Si alguien utiliza las hojas BON que le pertenecen al Estado, las utiliza para hacer su trabajo universitario, para hacer un trabajo quizás de un diplomado, de un curso de especialización, ¿constituirá delito o no? ¿Qué opinan? El utilizar el tóner, el utilizar la computadora, el utilizar el vehículo que pertenece al Estado y el alcalde que ya está concluyendo su periódico, su periodo, utiliza el vehículo para hacer campaña política. ¿Constituye delito o no constituye delito? ¿Constituye delito o no constituye delito cuando el alcalde utiliza un vehículo perteneciente al Estado y se va a hacer campaña política? Utiliza el vehículo para irse de paseo con la familia. ¿Constituye o no constituye delito? Ya, ustedes me dicen, a ver, les pregunto a quienes nos están viendo también, ¿hay una constitución del delito o no hay una constitución del delito? Por supuesto, claro, hay una configuración de delito, existe delito. Y aquí ingresa algo bastante interesante porque uno podría creer que cuando hablo yo de estas circunstancias estoy haciendo mención a la configuración de peculado del artículo 387. Y ahí cometemos un gran error porque todo lo que les acabo de señalar anteriormente, cuando alguien utiliza las hojas BON, el tóner, cuando alguien utiliza el vehículo, está configurando un peculatus, por supuesto, porque está hurtando de una u otra manera al Estado. Si no, cae en la interpretación no es solamente en llevarme ellos, sino en verificar algunas otras cuestiones, pero definitivamente no es el 387 del Código Penal que se enmarca o se imputa, sino que tenemos otro tipo penal que es el peculado. ¿Quién me dice qué otro peculado encontramos? Porque yo les he hablado aquí peculado doloso, peculado culposo, que tiene dos modalidades, apropiación y utilización. Pero existe una figura autónoma de peculado. ¿Cuáles creen ustedes que es la figura autónoma del delito de peculado? El famoso peculado de... ¿Cómo se denomina? Vamos. No es el peculado técnicamente, o el peculado por apropiación y utilización, sino que existe una autonomía, porque vamos a hablar del famoso peculado de uso. ¿Correcto? Hablamos del peculado de uso, que es diferente al peculado anterior que he mencionado. Incluso tiene una autonomía la figura del delito de peculado de uso porque nosotros no lo encontramos regulado. Fíjense ustedes, no se encuentra regulado en el artículo 387 del Código Penal, sino que el peculado de uso lo encontramos regulado en el artículo 388 del Código Penal. ¿Ya? Vamos a ver, de acuerdo al tiempo también que vamos a tener, vamos a ver si les explicamos el peculado de uso. Pero eso de inicio, ¿ya? Entonces, creo que estructuralmente es un tipo penal que incluso estadísticamente se suele cometer con mucha frecuencia. Hay gran frecuencia de configuración del delito de peculado. ¿Va quedando claro? Recuerden que ustedes pueden formular sus preguntas a lo que estamos señalando, etcétera, pero estamos viendo el marco de grado de configuración en el contexto de lo que va a venir a ser el peculado. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero existe, porque eso es lo que vamos a abordar, recién estamos calentando. Abordar peculado necesito cerca de 20 clases mínimamente para abordar todo lo concerniente a peculado. Pero vamos a buscar, pues, importando, porque hay que señalar jurisprudencia, doctrina, y aparte que el delito de peculado es un tipo penal pluriofensivo. Es decir, existen varios bienes jurídicos tutelados que lógicamente se tienen que resguardar, cuidar, ¿ya? Pero bueno, vamos calentando. Ese es el peculado. Luego de esto, yo les voy a hablar, también vamos a hablar, mejor dicho, del contexto, doctores. Vamos a ver del tráfico. Pero antes de decirle cuál es el delito, hay personas que dicen, yo tengo mis amigos, yo conozco al fiscal, yo conozco al juez, conozco al alcalde, conozco al ministro, al regidor.
Yo lo conozco en mi pata. Hemos compartido, nos hemos ido a los carnavales. Son a Cajamarca, ahí nos hemos ido a los carnavales. En Ayacucho nos fuimos a los carnavales en mi pata. Es decir, evocan y dicen, yo tengo influencias con él, yo lo conozco. Y yo no, está bien que lo conozca, pues. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que, mira, hay un acontecimiento de un proceso penal administrativo y yo te puedo ayudar, pues, amigo, porque yo lo conozco. Es mi pata. Yo te puedo ayudar con tu proceso penal. Yo te puedo ayudar con tu proceso administrativo. Entonces, la gran pregunta es, cuando hablamos de evocación, ¿de acuerdo? De evocación de influencias. Ya les acabo de decir que cometí un error. Pero, ¿cómo se llama aquel delito cuando una persona evoca tener influencias? ¿Cómo se llama, doctores, el delito cuando una persona evoca tener influencias? Pues ya muy bien acá. Juan Marco, muy bien. Artículo 400, excelente. Estoy hablando del tráfico. ¿Tráfico de carros o qué tráfico hablo? Tráfico de influencia, ¿o no? Claro, hablo del tipo penal de tráfico de influencia, ¿no? Muy bien, ¿y el tráfico de influencia dónde se encuentra regulado? Vamos a ver, ¿dónde se encuentra regulado el tráfico de influencia? En el artículo, ¿qué artículo? Vamos, 400, el Código Penal, ahí encontramos la configuración de tráfico de influencia. Recuerda que los participantes que se encuentran en la sala Zoom, ustedes pueden compartan el link con su amigo, con su compañero de la universidad, con su colega abogado, compartan el link de la clase. Ellos tienen el link, ¿no? Compartan el link de la clase, estimado participante, porque recién estamos calentando, vamos a ingresar a análisis más profundo de estos tipos penales. Compartan el link, quienes se encuentran también a través de las plataformas del TikTok, por ejemplo, quienes nos están viendo, compartan, denle corazones para que podamos continuar con la clase. Si no dan tac-tac a la pantalla, no continuamos con la clase, ¿ya? Muy bien, entonces vamos, estimados participantes. Artículo 400 del Código Penal, tráfico de influencia. Cuando uno dice, yo tengo mis amigos, tengo mis padrinos, tengo quienes me pueden apoyar, ¿ya? Entonces, cuando estas personas evocan, porque el verbo rector precisamente del artículo 400 del Código Penal es evocar, tener influencias. Y el artículo 400, fíjense ustedes, que nos va a señalar dos modalidades del tráfico de influencias, ¿ya? Dos modalidades del tráfico de influencias. ¿Cuáles son? Lo que nosotros conocemos como el tráfico de influencias reales. ¿Y cuál es el otro? Tengo tráfico de influencias reales. ¿Y el otro cuál vendrá a ser, estimados participantes? El tráfico de influencias simuladas. Lógicamente, el tráfico de influencias reales encontramos vínculos, encontramos cercanía en el tráfico de influencias reales. Es notorio, ¿de acuerdo? En cambio, en el tráfico de influencias simuladas no existe tal notoriedad. Por eso es que algunos plantean de que este tráfico de influencias te debería eliminar y algunos se confunden con la estafa y algunos ni siquiera lo consideran delito. Porque si alguien te vende y te dice, vamos a ofrecerte 1.000.000 de soles y solamente usted tiene que, por ejemplo, darme la clave de su celular, ¿tú le darías la clave de tu celular o pecarías de ingenuo? Si alguien te dice, mira, te vamos a obsequiar 1.000.000 de soles y solo denos la clave de tu celular o la clave de tu cuenta bancaria, de tu tarjeta, entonces seríamos muy ingenuos. Y como decía Sergio Jiménez, yo escuché una ponencia hace muchos años atrás, y es algo bastante cierto, de que el derecho penal no protege ingenuos. Fíjense con lo que te voy a decir. El derecho penal no protege ingenuos, ¿no? Porque hay mínimos deberes de autoprotección. Porque si no, el derecho penal no es el superhéroe que te va a prevalecer de cuidado en todo. Por eso es que algunos dicen que no debería existir el tráfico de influencias simuladas. Y yo ciertamente le doy la razón en algunas cuestiones.
Pero también hay que saber diferenciar, porque hay otras circunstancias que no deben ser tráfico de influencias simuladas, porque para que sea simulada debe haber cierta cercanía también. Porque yo te podría decir, conozco a la presidenta, y esa ni la conozcas. O conozco al ministro tal, o conozco al fiscal de la nación, y no trabajas en la fiscalía, o si trabajas no tienes un área de cercanía. Entonces hay que ver todas esas situaciones, ¿de acuerdo? Que debieran hacer en algo bastante interesante. Entonces todo esto vamos a ver en esta sesión de clase, ¿de acuerdo? Vamos a abordar ambos delitos. Pero antes de abordar, vamos pues a algunas nociones básicas que yo estoy seguramente ustedes lo conocen. Que yo estoy seguro ustedes lo saben. ¿Ya? Pero vamos pues. Todo lo que vamos a abordar, delitos contra qué vienen a ser, estimados participantes. O sea, el peculado y el tráfico de influencias, ¿qué delitos vienen a ser? ¿Delitos contra qué? Delitos contra la administración. Delitos contra la administración pública o no. Por supuesto. Esos delitos que vamos a analizar, peculado y delito de tráfico de influencias, vienen a ser delitos contra la administración pública. Entonces vamos primero rápidamente a entender a los sujetos activos del delito. Sujetos activos del delito, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos activos o autores del delito contra la administración pública? Pues precisamente los sujetos comprendidos en el artículo 425 del Código Penal. Es decir, quienes serán autores del delito, tenemos en un primer momento a quien ocupa el cargo de ser funcionario. Entonces yo tengo el sujeto cualificado funcionario del Estado, funcionario del aparato estatal. Es el primero que puede ser autor del delito, porque lógicamente tienes al alcalde que puede pecular, tienes al gobernador que puede cometerse delito, tienes al ministro, tienes a la presidenta que pueden cometer una figura del delito de peculado. Son funcionarios, pero solamente los funcionarios van a cometer esos delitos, no. A la par, aparte dentro de la institución del Estado, no solamente tengo a quienes son funcionarios, sino a quienes más podemos tener, doctores. Funcionarios o servidores del Estado. Claro, entonces yo tengo a quienes son funcionarios o yo tengo también a quienes van a venir a ser servidores del Estado. Tanto el funcionario, tanto el servidor son los únicos que pueden ser sujetos activos del delito, ¿o no? Claro, son los únicos que pueden llegar a ser sujetos activos del delito. Ahora, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué marco de diferencia o qué diferencia un funcionario de un servidor? ¿Quién me dice, doctores? ¿Qué diferencia encontramos entre quien es un funcionario del Estado con quien viene a ser un servidor del aparato estatal? Ponemos 20 de nota, 20 de calificación, ¿de acuerdo? ¿A quién me dice qué diferencia encontramos entre quien viene a ser un funcionario y entre quien es un servidor? No va a ser funcionario y servidor. Ahora vamos, los leo, porque me dice el funcionario da órdenes. Muy bien, puede ser. Acá me dice Brian, el funcionario tiene el poder de decisión y el servidor no. Muy excelente, Brian. ¿De acuerdo? Noel me dice, lo que asumen cargo de confianza son funcionarios. Pueden participar con la mano. Tengo a Michelle, ¿no? Que tiene, levantó la mano. No sé si lo podemos habilitar el audio, por favor. ¿Sí? Hola, A ver. sí, Sí, Michelle, te escucho. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? excelente, estimado doctor, agradecer por su cátedra. Sí, referente a ello, entre funcionario y servidor, si bien sabemos que funcionario, por ejemplo, es un fiscal que representa pues al Estado, toma decisiones de ejercer como autoridad y también puede ser directa, universal. En resumen, pues ocupa cargos que cumple en representación del Estado, en tanto servidores no tiene la facultad de decisión, cumple con tareas administrativas y apoyo en gestión públicas, aunque no ejerce directamente, pero su trabajo es fundamental para el funcionamiento eficiente del Estado.
pero dentro de ello, de la administración pública, en el marco del Código Penal hay un vacío legal. ¿A qué me hago referencia? Muchos critican que el notario es dentro de la administración pública funcionario, pero ya el Tribunal Constitucional ha mencionado que no, solo da fe pública. Ujú, Entonces también estaba analizando otros por la doctrina, la diferencia entre el juez y los árbitros. ujú. Entonces por ahí también hay algunos vacíos que he estado recopilando y Ya, todavía no llego a fondo. Gracias, doctor. muy bien, muy bien. En el caso de los notarios, ustedes saben que su propia línea en la cual ellos son elegidos es diferente. ¿Ah? La notaría es como una especie de una empresa. Es diferente, se postula, es una naturalidad distinta, ¿no? En el caso de los árbitros también. Por eso es que ahora existe configuraciones tipológicas con exclusividad a quienes van a ser árbitros, eso sí, ¿de acuerdo? Pero en resumen es que funcionarios y servidor público van a ser elegidos, uno por elección popular, como el caso de los alcaldes, la presidente, y otros que van a ocupar cargos provenientes de concursos públicos, ¿ya? Pero cuya autonomía interna esté dentro de la carrera administrativa, ¿ya? Tengo, Alfredo levantó la mano, si lo podemos escuchar. Adelante. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, solamente para contar lo que tengo conocimiento es que el funcionario es bueno, es aquella persona que ha sido nombrado mediante una resolución, Ujú, es aquella persona que ha sido designado mediante un contrato para ser ya un trabajador del Estado, ¿no? En representación del Estado y a quien se le ha asignado ciertas funciones, atribuciones y facultades, mientras que el servidor es la persona que se encuentra laborando para el Estado, pero mediante un concurso público que vendría a ser un concurso público, por ejemplo, de CAS, ¿no? Y él ocupa un puesto designado para realizar determinada función, ¿no? ujú. Pero para el Estado. Ese es mi Ya, ok, aporte. muchas gracias. Bueno, vamos a ver que ya en el ámbito del derecho administrativo nos van a empezar señalando, lógicamente, algunas diferencias existentes entre lo que es funcionario y servidor público. Algo bastante interesante que resaltar es que, lógicamente, en el caso de quien es un funcionario del aparato estatal, va a tener que existir pues una resolución que señala su designación como funcionario. Por eso se dice, cuando asume técnicamente el cargo desde el día de la publicación en el diario peruano o al día siguiente de la publicación en el diario peruano. Por ejemplo, en el caso de los jueces, en el caso de los fiscales. Que no todos asumen, como yo le decía, dicho cargo proveniente necesariamente de una convocatoria o de un concurso. Algunos sí. Yo, en el caso de quienes son fiscales titulares, lógicamente pasan por todo un proceso de convocatoria, de evaluación curricular, examen de conocimientos y finalmente la entrevista que hoy en día lo denomina la Junta Nacional de Justicia como resolución de casos. ¿De acuerdo? Entonces ellos ocupan un cargo de titulares, por ejemplo, pero podemos tener a quienes son designados como los supernumerarios, que bueno, en el caso de los supernumerarios hay convocatorias, hay concursos, pero no los deslindan de una titularidad. En cambio, en el caso de los fiscales tenemos a los famosos provisionales, que son cargos a dedo, que no son otra cosa que cargo de confianza, de una evaluación interna que lógicamente, dependiendo del perfil que se va a tener, pero no es producto de una convocatoria con las exigencias de una titularidad. Ahora, luego tenemos otras elecciones que son provenientes de la elección del pueblo, de la elección popular. Finalmente, nosotros como ciudadanos elegimos a un alcalde, luego nos quejamos, pero lo hemos elegido. Elegimos a un presidente, luego nos quejamos, en fin. Pero hay muchas cosas en sí también, ¿no? Porque por ahí hay cuestiones de ideas de quienes finalmente podrían hacer ciertos movimientos. En fin, ya, pero los funcionarios, y no voy a ingresar en esos temas, pero en el ámbito del derecho penal, los funcionarios se caracterizan por tres cosas importantes. El funcionario toma decisiones, el funcionario da delegaciones y el funcionario administra. Esas tres categorías son muy importantes que hay que tener que evaluar. En el caso de los servidores, son subordinados del aparato estatal que también ocupan su cargo producto de una evaluación, como en el caso de los concursos 728. Entonces, quien va a ocupar el cargo de servidor tiene que pasar por los procesos de la convocatoria.
del examen de conocimiento, por ejemplo, de la evaluación curricular, y posteriormente lo que va a venir a ser la entrevista. Es decir, va a tener que pasar también un proceso para que luego pueda ser elegido como servidor del Estado. Luego tenemos en el caso de lo que vienen a ser, por ejemplo, lo que ingresan a trabajar pero por orden de servicio, que tienen otra naturalidad, ¿no? Pero al margen de lo que fuera, el Código Penal establece independiente de la modalidad contractual. O sea, para el Código Penal lo importante es que exista vínculo contractual. Si existe vínculo contractual con el Estado, no con un tercero, con el Estado, te puede dar la categoría de ese servidor. ¿Ya? Y ahí tenemos problemas. Pero bueno, tanto el funcionario y servidor van a ser considerados como sujetos activos del delito, autores del delito. La doctrina al funcionario servidor les da una denominación. ¿Cómo los conocen? Como intraneus. Intraneus. ¿Ya? Así los denominan. Intraneus, internos a la institución del Estado. Por eso es la denominación que le dan de intraneus. Y algunos textos lo denominan intranei. Dice, tengo a los intraneos o tengo también a quienes vienen a ser los intranei. Ahora, en los dos delitos que y yo te voy a señalar aquí, porque estamos hablando de estos dos tipos penales que finalmente nos interesan, en el caso del peculado, pregunta sencilla, doctores, peculado, ¿quiénes serán los autores del delito en la figura de peculado? ¿A quiénes se le puede imputar peculado? Lógicamente yo sé que ustedes me van a decir al funcionario y servidor, son los únicos que pueden ser autores, y yo le digo por supuesto que sí, pero no te olvides que también tenemos un peculado por extensión, que ya tiene otra naturaleza, pero claro, en primacía, los autores del delito, funcionarios y servidores, ¿de acuerdo? Pero si yo les hablo del tráfico de influencias, en el caso del tráfico de influencia, pregunta 20 de nota, ¿quién es el autor del delito en el tráfico de influencias? Doctores, ¿quién es autor en el delito del tráfico de influencias? Artículo 400. Si tiene tu artículo 400, revísalo, verifícalo, véalo. ¿Quién es el autor en el delito de tráfico de influencias? ¿A quién imputamos el delito de autoría en el tráfico de influencias? La gran mayoría me dice profesor, funcionario y servidor público. O sea, un particular no puede traficar influencias. El vecino, fulano, mengano, no podría decir yo conozco al juez, yo conozco al fiscal, conozco a la presidenta, o solamente la configuración del artículo 400 es para quien es funcionario o servidor. O cualquiera puede ser. Alguien me dice caso Chibolín. No decimos que es el autor. ¿Chibolín es un funcionario? ¿Chibolín es un servidor? Entonces, ¿por qué me dices que el funcionario y servidor son los únicos que van a ser autores de la figura del delito de tráfico de influencias? Es que ahí va un tema que nosotros tenemos que analizar. El tráfico de influencias, estimados participantes, tiene 2 párrafos. El primer párrafo nos dice el que evocando influencias. Entonces el pronombre nominal es él. Y si hablamos del pronombre nominal él a quién hace referencia. Claro, muy bien. El que. ¿Y el que a quién hace referencia? ¿Quién es el que? Cualquier persona, pues. Cualquier persona es el que. Por eso es que un ciudadano común y silvestre podría ser autor del tráfico de influencias. O sea, yo conozco al juez, conozco al presidente, conozco al ministro, conozco al defensor del pueblo. El URDE vende humo, trafica influencias. Por eso es que a ellos se dice tráfico de influencias simuladas. Pero ese es el primer párrafo, señor. Porque en el segundo párrafo nosotros encontramos el funcionario servidor que trafica influencias. En pocas palabras, si yo hablo de funcionario y servidor, es una modalidad agravada
del tipo base del tráfico de influencias. ¿Me explico? Es una modalidad agravada de tráfico de influencias. O sea, tu situación se agrava si tú eres funcionario o servidor. Pero eso no significa que tú particular no puedes cometer ese delito. Y este es algo bastante interesante que debemos tener en cuenta. Entonces, ahora yo creo que ya entendemos que el tráfico de influencia lo puede cometer cualquiera. En el primer párrafo existente. Y cuando yo hablo de funcionario o servidor, la situación se agrava, pues. No es lo mismo que trafique de influencias una persona común y silvestre que trafique influencias un funcionario. Un alcalde, un gobernador, un ministro, un regidor, un asistente de función fiscal, un asistente correccional. No es lo mismo. Cuando estos trafican influencias, lógicamente tenemos contextos ya de agravantes del marco punitivo. ¿Queda claro? ¿Sí, no? Ya, bueno. Entonces, hasta ahí tenemos, ¿no? ¿Sí? Funcionario y servidor en el peculado y en tráfico de influencias cualquiera. Es decir, una persona común y silvestre podría traficar influencias y la situación se agrava cuando es funcionario o cuando es, lógicamente, servidor. ¿Está bien, doctores? ¿Sí? ¿Está bien? Cuando ya no. Algunos me dicen el extraneos, pero lo que pasa es que esa terminología de extraneos no lo hay que utilizar. Claro, yo sé que algunos textos, algunos artículos dicen, bueno, lo que pasa es el extraneos, pero acá tiene autonomía la persona. Entonces, ¿cuándo hablamos del extraneos en otro tipo penal? Existe un tipo penal, doctores, en los delitos contra la administración pública que a mí me encanta. De hecho, a veces cuando les digo, a ver, me convocan para hablar de delito contra la administración pública, me dicen, ese delito, hasta yo estoy cansado de hablar de ese delito. Existe un delito que se da en los procesos de contratación. Existe un delito que se da en los procesos de licitación con el Estado. ¿Qué delito es, doctores? Donde las personas se ponen de acuerdo, donde las personas pactan, donde las personas se concertan. Te adelanto un tipo penal más. 384 del Código Penal. ¿De qué delito estamos hablando, doctores? De la Si alguien me dice concusión ahí, ya me mata. No, concusión. ¿Qué delito? Delito de colusión, pues. ¿Hemos escuchado o no hablar de ese tipo penal de colusión? En el caso de la figura de colusión, ahí sí, háblame de extraneos. Háblame de extraneos, porque ¿con quién te concertas? Te concertas con un particular. Yo, integrante del comité de selección, pacto con un particular, entonces me concerto. La concertación es la que tiene marco de represión. Ahí sí hablemos de extraneos, pero aquí en mi tráfico de influencias, no, es un particular, no es un extra, o sea, no es técnicamente un extraneo, porque el término de extraneos nace en aquellos tipos penales de encuentro, como en el caso de la colusión. Ahí sí puedo hablar de extraneos, pero en mi tráfico de influencias, no. Ahora, si has leído algún artículo, no te digo que está mal, todo es posible en el derecho, pero técnicamente no es extraneos, sino que es un particular. ¿Estamos? Sí. Muy bien, doctores, continuamos. Voy a hablarles ahora del bien jurídico protegido. Pues, ¿qué se protege en los delitos contra la administración pública, doctores? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en los delitos contra la administración pública, doctores? Yo te pongo dos cosas: el patrimonio o el correcto funcionamiento de la administración pública. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Plata del Estado o cómo se debe comportar el funcionario y servidor? Ahora, yo te estoy hablando de un bien jurídico tutelado genérico, porque cada uno de mi peculado y mi tráfico de influencia tiene sus propios bienes jurídicos tutelados, pero de forma genérica nos establece, doctores, que el bien jurídico tutelado viene a ser
el correcto funcionamiento de la administración pública. Es decir, me interesa cómo se comporta el funcionario, me interesa cómo se comporta el servidor, porque no es que ellos se comporten como les tiene que dar la gana. Ellos se tienen que comportar en base a lo que señala su norma o infranorma institucional. Por ejemplo, no es que ellos van a decir, yo me comporto porque quiero comportarme así, pues, ¿no? Y quiero, así soy yo. No, señor, te has equivocado. Porque tú te tienes que comportar en base a lo que dice tu reglamento de organización y funciones, en base a lo que dice tu directiva, en base a lo que dice la orden de servicio, en base a ello tú te tienes que comportar, ¿o no? Claro, no es que tú te comportas como quieras, ya no estás en tu casa. En tu casa tus propias reglas, pero aquí dentro del Estado tú te vas a tener que comportar en base a lo que señala la norma institucional, la infranorma institucional. Tú te comportas aquí y hay un documento en el cual señale que tú tienes que conocer qué es lo que dice. Ahí a mí me parece sorprendente cuando a veces el funcionario y servidor no sabe cuáles son sus funciones. Entonces le pregunto, ¿cuáles son tus funciones? Lo que se encuentra ahí en mi reglamento. Ya yo sé pues, pero ¿qué dice tu reglamento? Uy, no me acuerdo. ¿Cuántos años trabajando para el Estado? Estoy trabajando ya como 8 años. 8 años trabajando para el Estado y no saben cuáles son tus funciones. Entonces con razón te están investigando, pues hombre, porque no sabes. Claro, entonces uno tiene que saber, ¿cierto? Entonces por eso es que cuando alguien realiza un comportamiento diferente, distinto, lo que se va a proteger básicamente no es el dinero del Estado. Yo sé que hay un marco de economía del Estado, pero lo que básicamente se va a tener como contexto de protección es el correcto funcionamiento de la administración pública. Ahora, específicamente peculado tiene protección del patrimonio, ¿ya? Y en el caso del tráfico de influencias, el correcto funcionamiento de la administración pública. Porque yo te digo, mira, ¿en el tráfico de influencias se genera perjuicio al Estado o no? Es una pregunta básica, ¿eh? Pregunta a la clase. ¿En el tráfico de influencias se genera perjuicio o no se genera perjuicio al Estado? ¿Qué opinan? ¿Se genera perjuicio al Estado en el tráfico de influencia? No. No se genera. No. ¿Por qué me dices que si generas pérdida económica en el tráfico de influencias? Porque ¿no es acaso que es el acto preparatorio del cohecho? Entonces, un contexto de acto preparatorio del cohecho, ¿qué nos dice? O las cuestiones de actos preparatorios al cohecho, porque eso es lo que finalmente van teniéndolo en demasía de interpretación a lo que va a venir a ser el contexto del tráfico de influencia, ¿no? Bueno, vayamos aquí, mire. Ya, pero sí perjuicio para el Estado. Eso sí, claro, sí hay perjuicio para el Estado. Va a haber un perjuicio para el Estado. Muy bien. Voy a volver aquí. Muy bien, doctores. Ya hemos llegado a la hora de clase, así que les voy a preguntar antes de volver, porque mira, ya son... Yo al ingresar a la clase, ahorita ¿cuántos son? Son 67 participantes acá en el Zoom. Pero voy a preguntarle, porque estamos sábado por la mañana, ya van a ser cerca de las 12. Yo no los puedo ver, ¿no? No sé dónde están ustedes. No sé si están en clase, si están haciendo los quehaceres de la casa, si están durmiendo. Yo no sé qué estarán haciendo, no los puedo ver. Ustedes saben la frase, ¿no? Ojos que no ven, ¿cómo es la frase? Ojos que no ven, ¿cómo se completa? Ojos que no ven, corazón que... Corazón que no siente, pues, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo no sé dónde estarán. Yo estoy acá, ¿de acuerdo? Junto con el equipo técnico, el encargado de realizar, y no hay nadie más. Somos los dos frente al mundo. Entonces, yo no sé dónde están ustedes metidos. Entonces, le hablo solo, ya le dije en varias ocasiones. Le hablo solo a la laptop. Reniego con la laptop, discuto con la laptop, y cualquiera que me ve dice, este está más loco, ¿no? Tiene que ir al Arco Herrera porque no sé qué le pasa, habla solo y nadie lo ve. Entonces, yo no sé dónde estarán, pero les voy a preguntar de qué lugar están conectados. ¿De qué lugar están conectados, estimados participantes? ¿De dónde están conectados? Ahí para ver, ¿no? ¿De dónde están conectados? De Chiclayo, claro, de Chiclayo. Tengo Luis de Arequipa, Mónica de Cañete, Ros de Piura, Juan de Limayor. ¿Dónde queda Limayor? Ok. Alexander de Huaraz, Noel de Chanchamayo, Chile de Piura, Maximiliano de Huánuco, Liliana de Chiclayo,
Reina de Cusco, Marco de Cusco también. Caticita de Huancayo, ¿qué tal Caticita? Siempre está en el Zoom. Ernesto de Arequipa, Silvia Chiclayo, Lucía de Arequipa, José de Tingo María, Pablo de María del Triunfo, ¿qué tal? Juan del Rímac, ya. De Callao City, Edwin del Espinar Cusco, Milton de Iquitos, ¿ya? Yo entiendo que por ahí también nos están señalando de qué partes están conectados. Sí, ¿no? Del TikTok también, ¿de acuerdo? Ahí están también conectados del TikTok. Bueno, entonces acá están en la clase Zoom. Hay muchos del TikTok que dicen cómo pueden subir al Zoom. Entiendo que tienen que visitar la página de juris.p, ¿no? Hay muchos que se encuentran en TikTok y a mí me dicen, profesor, yo quiero estar en su clase Zoom, porque ahí yo quiero hacer las preguntas. Entonces, ustedes pueden ir a la página de juris.p, se lo voy a escribir ya, que a veces ustedes se olvidan. Entonces, no sé si lo pueden ver, juris.p. ¿Lo ven? Entonces, para nuestros amigos del TikTok, tú ingresas a la página, ¿no? De juris.p y ahí está el link de la clase. Ahí tú ves el link de la clase. ¿Ya? Muy bien. En el link de la clase está ahí, tú te conectas al Zoom. Y en el Zoom es diferente la experiencia, porque tú ves las PPT, las diapositivas, puedes rayar la pizarra si quieres molestar al profesor, todo puedes hacer, ¿ya? O si no, también te comparto, porque yo a veces cuelgo mi estado, en mi WhatsApp ustedes me encuentran el 997 58 80 13 en el WhatsApp 997 58 80 13. De hecho, ustedes estas diapositivas ustedes me lo pueden pedir a través del WhatsApp. Ya mi equipo se contacta con ustedes, me dicen, profe, la PPT que habló el día de hoy. Pero si me escribes hoy. Pues hay veces que me escriben después de 3, 8 meses. Me dicen, profe, la diapositiva de enero. Que sea la diapositiva de enero. El 997 58 80 13, ese número de WhatsApp. Ustedes me dicen, profe, la PPT es de la clase, ¿no? Para contratos, ¿no? Para contratos. Ya de maltratos lo piden a juris.p que les va a entregar por interno. ¿Ya? Muy bien. Entonces, queda claro. Vayamos acá. Un poco de la historia de peculado. No puedo mover la PPT. Vamos a la diapositiva a ver un poquito. Ya. Muy bien, entonces aquí, vamos a ver algunos contextos iniciales de históricamente del tema después del peculado. La historia del peculado, hay que ver. Aquí tenemos nuestras PPTs, nuestras diapositivas, ¿ya? Miren, ¿qué es lo que vamos a ver? Históricamente se ha dicho que el peculatus en el derecho romano era el delito que consideraba en una forma agravada de hurto. Ahí está pues, señores, lo que les decía. Lo que les estaba manifestando, para que me crean, porque yo les decía, ¿no? En la historia, volvamos al peculado, ahí nos vamos de frente ahora sí, peculado, yo les establecía que no es otra cosa que robar al Estado, que hurtar al Estado. Entonces, históricamente, la forma agravada del delito de hurto era el peculatus. ¿Es importante conocer la historia? Por supuesto que yes. Entonces, sobre el peculado decía que para subrayar como característica esencial de este delito la existencia de un abuso de confianza que le daba el Estado. La cosa no debe haber sido transferida, sino confiada. Bueno, eso es un poco la historia, lo voy a dejar. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto también un poco de historia, me voy a ir de frente porque el tipo penal, como ustedes saben, de la figura del delito de peculado lo encontramos regulado en el artículo 387 del Código Penal. Codiguito. Toda persona, todo profesional del ámbito jurídico tiene que tener su código. Si no tienes tu código porque dice el profesor, no tengo dinero, bueno, tienes el SPIG. Hay muchos que ingresan al SPIG. Claro, yo por ejemplo utilizo ambos. El código utilizo el SPIG también. ¿Ya? Pero bueno, si no tienes tu código es como un soldado que va a una guerra sin armas, pues. Un hombre jurídico tiene que ir a la guerra. Bueno, en este caso una guerra jurídica con mi código. Ahí sí, pues los dos parados sin polo te enfrentas al juez o al fiscal. Pero que sabes el principio de legalidad, ¿ya? Entonces, en el contexto del tipo penal, la figura del delito de peculado lo encontramos regulado en el artículo 387 del Código Penal,
¿De acuerdo? Peculado. Y el peculado va a tener un peculado que se da bajo el imperio doloso. Entonces yo les voy a preguntar, ¿qué entendemos por dolo? Pero vayamos aquí, porque alguien me dice, vamos, peculado doloso. ¿Qué es el dolo, doctores? El dolo no es otra cosa, dentro del dolo, que es una parte subjetiva del elemento de tipicidad, yo puedo encontrar lo que viene a ser, pues, doctores, dos teorías importantes, la teoría volitiva del dolo y la teoría cognitiva. No se preocupen, no les voy a abordar parte general, solamente estoy mencionándolo. Entonces va a existir en la figura del delito de peculado, primero, una intencionalidad que tiene el sujeto cualificado, llámese en este caso funcionario y servidor, para hurtar al Estado, para robar al Estado. Tiene la conciencia, la intención, quiere enriquecerse, ¿no? Quiere que sus ahorros pecuniarios ingresan. Entonces él llega al Estado para enriquecerse más. Y le importa un pepino la población. Le importa un pepino los administrados. Por eso es que cuando alguien dice, hubo cambios en la región, hubo cambios en el país, el único cambio que hubo es su ropa. Porque antes no tenía esa marca y ahora tiene una marca carísima. Antes tenía otro reloj y ahora tiene otro reloj. Antes se peinaba 10 soles, ahora gasta en su peinado como 2.000 soles, por ejemplo. El único cambio fue del funcionario, porque ellos son lo que en ese caso, por ejemplo, roban. Y eso es lo que nos dice la intención dolosa por parte del sujeto cualificado. No, ese es el dolo. Y el peculado se puede dar por dolo. ¿Ya? Muy bien. Bueno, estas son algunas cuestiones. Pero el 387 me dice que el peculado se puede dar de forma culposa también. O sea, el peculado no solamente será dolo, el peculado puede ser culpa. Y ahí se le define como el peculado culposo, la negligencia, la imprudencia, la imperticia, la inexperiencia, la mucha confianza. Puede hacer que se configure peculado. Ya luego les voy a explicar, porque acá el robo no es directo, pero un tercero roba pues por tu descuido. Entonces ahí le aplicamos el contexto de lo que viene a ser peculado. Entonces no se olviden, el peculado se puede dar bajo el imperio del dolo o el peculado se puede dar bajo el imperio de la culpa. Ya la culpa, que esto ya ustedes en las PPTs lo van a tener pues ahí como herramienta, ¿no? En fin, avanzo. A mí lo que me interesa aquí, a ver, es irme, y yo les voy a acá mencionar, ya esta es la contexto subjetividad, ya un momento. Ya, esta es cuestión de autoría y participación y consumación. Ya. A mí me interesa este acuerdo plenario, doctores. Anótenlo o tómenlo pantallazo. Este acuerdo plenario. Que ni después, posterior a este acuerdo plenario, no han existido otros. O sea, existen varios acuerdos plenarios, existen que evocan las cuestiones de la figura de peculado, pero no hay ninguno como el 4-2005/CJ116 del 30 de septiembre del 2005. Este acuerdo plenario, estimados participantes, lo tomaron nota, me habla de la estructura de la definición tipológica del delito de peculado. Del delito de peculado, ¿ya? Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Entonces no se olviden, en base a eso ahora sí utilizo la pizarrita, ¿estamos? Ya, pero ya han tomado nota de este acuerdo plenario, ¿ya? Si no están ahí, toma la pantallazo, grafícala, lo que deseas, aquí encontramos, ¿de acuerdo? Muy bien, volvamos ahora. Vamos a volver aquí el contexto de la pizarra, ¿sí? Muy bien. Muy bien, vayamos acá a la pizarra. Vamos a ver, aquí en la pizarra entonces, vamos doctores, vamos a ver. Estamos hablando de qué peculado. Yo tengo aquí la figura de peculado. ¿Quiénes son los únicos que van a ser sujetos cualificados? Te voy a poner el caso, toma atención. Aquí vamos a hablar siempre de nuestros amigos, funcionario y servidor.
son los únicos que pueden ser autores del peculado. ¿En qué consiste la conducta? Es decir, ¿cuál es la conducta que reprime? Ojo, para que no se olvide, artículo 387 del Código Penal. ¿Ok? Tomemos nota. Doctores, miren, vamos a ver aquí. El funcionario y el servidor son los únicos que pueden ser autores. ¿Y cuál es la conducta que se va a reprimir? O sea, ¿qué es lo que yo reprimo en el delito de peculado? Son dos. En el delito de peculado lo que reprimimos es la apropiación. Apropiarte, sacarte. Ya sabemos que el contexto de la apropiación es sacar de la esfera de dominio un dinero que le pertenece al Estado. Esa es la apropiación, llevarse. Encuentro dinero, me lo llevo. Soy tesorero, sé cuánto ingresa a las arcas del Estado, me lo llevo. Soy alcalde, sé por varias formas cómo ingresa dinero al Estado y me lo llevo. Eso es la apropiación. Apartar el dinero que pertenece al Estado y disponerlo como mío. Eso es la apropiación. ¿Eso es lo único que se reprime en el peculado? No, porque también se reprime, aparte de la apropiación, que reprimimos, doctores. Vamos, aparte de la apropiación que se reprime, también se reprime la utilización. Ya, si yo utilizo es de manera momentánea, pues luego lo devuelvo, no me lo llevo. A tantito nomás lo he utilizado, pues el dinero del Estado. Luego lo he devolvido. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver luego que la conducta es apropiación y utilización. ¿Pero de qué se apropian? ¿De qué se apropian, doctores? ¿De qué se van a apropiar? ¿Qué es lo que van a utilizar? ¿Qué es lo que este funcionario y servidor público en su conducta represora se va a apropiar o va a utilizar? Vayamos, ¿qué puede hacer? Caudales. Caudales, ¿sí? Aparte de los caudales, los efectos. Entonces tengo caudales, number one, y tengo efectos, number two. ¿Ya? Pregunta, ¿qué son los caudales? ¿Qué son los caudales, doctores? ¿Qué son los caudales? ¿Qué es el caudal? Lo que uno desea, lo que no te lleva a la felicidad, pero sí te da satisfacciones a veces. ¿No? ¿De qué estamos hablando? Caudal igual a money, dinero, ritios, billetito. ¿O no? Claro, esos son los caudales. Caudales igual a dinero. Dinero que le pertenece al Estado, ¿de acuerdo? No te olvides, cuando alguien sustenta, dice, por eso es que el intraneos se apropió de los caudales del Estado. Entonces uno no entiende y dice, ¿qué? ¿Qué vienen a ser caudales? Y ahí lo vamos comprendiendo. Caudales igual a dinero, el billete del Estado, ¿no? Uno se puede apropiar del dinero o bien podemos utilizar. Ahora vamos a ver aquí, miren, si los caudales son dinero, los efectos, ¿qué vienen a ser? Los efectos, doctores, son los bienes que pertenecen al Estado. Puede tener varios bienes o las transformaciones que se realiza el dinero. Podemos tener cajas por canastas navideñas, frazadas, útiles, o sea, todo lo que pertenece al Estado, valorizado lógicamente en dinero, pero no dinero físico, es lo que son los efectos. ¿Me explico? Esos son los efectos. ¿Estamos? Profesor, ¿suficiente este cuadrito que usted acaba de hacer para la configuración del artículo 387 del Código Penal? No, no es suficiente, porque no te olvides que en la figura del delito de peculado, como en la gran mayoría, por no decirlo, todos los delitos de infracción del deber, debemos encontrar lo que se llama la vinculación funcional, que no es otra cosa que el principio de vinculación funcional. Por eso se dice, no por ser alcalde, por ser regidor, por ser ministro, por ser presidente, significa que yo cometí un hecho de corrupción. No, demuestra dónde está la vinculación de función.
Por eso es que la figura del delito de peculado te dice de que estos nuestros amigos, los funcionarios o servidores, deben tener la percepción, si no deben tener la administración, o pueden tener la custodia. Cualquiera de los tres, percepción, administración o custodia. Si esto no tienen, no hay peculado, pues. ¿Queda claro? Lo voy nuevamente a repetir, porque lo que estoy hablando es simplemente la estructura que el Acuerdo Plenario 4/2005 del 30 de septiembre del año 2005 nos establece. La estructura de la figura del delito de peculado. Ya lo hemos dicho, lo voy a volver a repetir para que se entienda. ¿Cómo yo sé esto de la figura de peculado? Funcionario o servidor público que se apropia o utiliza caudales o efectos. Pero necesariamente este funcionario o servidor debe tener percepción, debe tener administración o debe tener custodia. ¿Claro, doctores, o duda? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Me confirman? ¿Todo bien o hay dudas? Si hay dudas, ustedes me dicen, profe, explícalo de nuevo. ¿Ya? ¿Todo bien o hay dudas, doctores? A ver, vamos a ver. Todo bien, claro, me dicen. Ok, todo bien hasta ahí, ¿no? Ya, ok, todo bien. Porque si hay dudas, ustedes me dicen, profe, no entiendo ni papas. Ya no hay problema, pues, ¿no? Porque está bien, porque a veces en la clase no todos son abogados penalistas. A veces yo he tenido alumnos que me dicen, profe, yo soy un trome en administrativo, soy un trome en laboral, soy un trome en tributario, pero de delito de corrupción, lo único que sé es que la corrupción es malo. Ya, pues, pero no saben el cuadro tipológico. Pero está bien que señalamos. Ya, por favor, explica cómo se relaciona la infracción del deber con la... No, pues estamos hablando de peculado, pues. Estamos hablando de peculado, así que la pregunta se hay que hacer en el contexto del término de peculado. La infracción del deber no es otra cosa que el incumplimiento, lógicamente, del deber funcional. ¿Ya? Esa es la infracción del deber. Y en el contexto de la figura de peculado lo vamos a ver a continuación. Te voy a poner un caso. Vamos aquí, ¿ya? ¿Cómo yo puedo advertir la apropiación? Te voy a poner con un ejemplito. Acá tengo un muñequito. Este muñequito hay que ponerle un nombre. Pepe. Pepe es el tesorero de la municipalidad. Entonces, como Pepe es el tesorero de la municipalidad, diariamente pues ingresan a las arcas del Estado. Por ejemplo, diariamente la suma, te pongo ejemplo, 3.000 soles. Ya 3.000 soles recibe Pepe. Entonces, a la semana tiene 15.000 de ingreso. Aprox. ¿Ya? 15.000. ¿De acuerdo? Bueno. Tiene 15.000 soles de ingreso. ¿De acuerdo? Ya. Eso es lo que ingresa a las arcas del Estado semanalmente. Entonces Pepe dice, hay mucho dinero que ingresa al Estado. Semanalmente estoy teniendo 15.000. Al mes, imagínate cuánto. Entonces Pepe dice, ya pues, no me pagan tan bien, pero de los 15.000 me voy a llevar caleta nada más 5.000. No creo que nadie se dé cuenta. Si Pepe, teniendo la calidad de tesorero, se lleva los 5.000, pregunta doctor y yo sé de pregrado, ¿configura el delito de peculado o no? ¿Configura o no configura el delito de peculado, doctores, en ese caso? ¿Sí o no? Si Pepe, tesorero de la entidad teril, se lleva 5.000 y con los 5.000 se va a restaurantes, se va, no sé, con 5.000 ¿qué te puede alcanzar? Pues ya se va de viaje. ¿Configura el delito? Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Pepe, ¿de acuerdo? Ya como tesorero, no es regidor, tesorero, entonces es un servidor del Estado,
¿De acuerdo? Él tiene la administración y él se apropió. ¿De qué se apropió, doctores? ¿De caudales o efectos? ¿De qué se apropió? ¿Caudales o efectos? ¿De qué se apropia? Se apropia de caudales, pues. Se apropia de billete. Se apropia de dinero que pertenece al Estado, ¿no? Esos son los caudales, el dinero. Entonces, Pepe será autor del delito de peculado. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pepe tenía la condición cualificada. Aparte que tenía la administración. Su conducta fue apropiarse. ¿Y de qué se apropió? De dinero del Estado. ¿De acuerdo? Muy bien. Te voy a poner otro ejemplo. Ya no va a ser Pepe. Sino te voy a poner, se me ocurre, Pamela. ¿Está bien el nombre? ¿No hay Pamelas en la clase? ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. La pericia contable es básicamente para determinar cuánto se apropió, pero no es necesario, porque yo analizo que ya se llevó dinero el Estado. Eso lo tengo claro. Pero el tema de la pericia, técnicamente no es que me va a determinar si se llevó dinero, sino cuánto se llevó. Es cierto que también va a depender mucho de la naturaleza. Por lo general, muchos de los objetos periciales, en el caso de la figura del delito de peculado, es para determinar cuánto dinero perdió el Estado. De cuánto dinero se habría apropiado, ¿no? Técnicamente. Porque ya el verbo rector de la conducta le pertenece al fiscal. El fiscal tendría que determinar la forma en la cual se apropió, ¿no? ¿Qué hizo? Tendría que demostrar que él tenía la administración, la percepción o la custodia. ¿De acuerdo? Muy bien. Te pongo otro caso. Tengo a Pamela. Igual, Pamela es, digamos aquí, la tesorera de la institución, edil, de la MUNI, trabaja para la MUNI Pamela, pero eficiente en su trabajo, eficiente en su chamba, trabaja muy bien. O sea, Pamela, muy buena, A1 como trabajadora. ¿Quién no quisiera tener a Pamela como trabajadora, la verdad? Porque trabaja 10 por 1. O sea, muy buena. Se queda hasta tarde, llega temprano, no toma el desayuno en el Estado. O sea, extraordinaria. No tiene vacaciones, o sea, empleada ejemplar. Muy buena Pamela, aparte que es carismática, etc. Antes creo que había una Pamela acá. No. Ya, a ver, fíjense ustedes qué es lo que ha sucedido. Pamela, un día llega a su casa, su mamá está mal. Entonces dice, mamá, ¿qué pasa? No sé, hija, me duele el cuerpo, no puedo levantarle la cama, etc. Entonces le lleva rápidamente Pamela al hospital. ¿Y qué creen que sucede? A la madre de Pamela le detectan cáncer. Entonces Pamela ingresa en shock y el médico le dice, va a tener muchos dolores, necesita algunos medicamentos para calmarlas y lógicamente fisioterapia, ¿no? O sea, ahí va a pasar muchas cosas más, ¿no? Va a tener que estar en los exámenes y demás contextos, va a tener que pasar la madre de Pamela, ¿ya? Muy bien. Entonces Pamela ingresa en desesperación y dice, ¿y ahora qué hago? Recién me van a pagar a fin de mes, no me alcanza. Entonces Pamela dice, pero si yo administro dinero, mensualmente o semanalmente ingresa 15.000, solo voy a tomar prestado nada más, 5.000. 5.000 prestado nada más. Y sí, Pamela toma prestado, porque ella tenía el dinero, toma prestado los 5.000. Llega a fin de mes y repone los 5.000. Es más, Pamela, como era buena trabajadora, en su conciencia dice, voy a reponer mejor 6.000. O sea, 1.000 más repone. La pregunta es, ¿hubo perjuicio al Estado? Ojo, perjuicio patrimonial al Estado. ¿Hubo perjuicio patrimonial al Estado o no, estimados participantes? ¿Qué opinan? ¿Hubo perjuicio patrimonial al Estado o no? A ver, ¿hubo o no hubo? Esa es la pregunta que yo les formulo.
¿Hubo o no hubo perjuicio patrimonial al Estado? Técnicamente, ¿hubo o no hubo, doctores, perjuicio al Estado? Vamos. ¿Qué opinan? ¿Se perjudicó el Estado? ¿No hay perjuicio del Estado? En el chat nos dice no, Mm, no hubo, no hubo. Hay un usuario que dice que sí hubo. Ya uno dice que sí hubo, ¿no? Ya. Miren, técnicamente pues no hay perjuicio al Estado, se ha repuesto el dinero. Al final sacaron su cuenta, además, más bien dijeron, mira, ¿de dónde ha aumentado 1000 más? Entonces, técnicamente no hubo perjuicio al Estado. Entonces uno diría, si no hubo perjuicio al Estado, entonces no hay que procesar a Pamela. Pamela se tiene que ir libre porque lógicamente no cometió delito. Y la respuesta es por supuesto que no. Porque yo te acabo de decir, pues, aparte de la apropiación, ¿qué tenemos? Aparte de la apropiación podemos encontrar la utilización. ¿Pamela utilizó dinero del Estado o no? No, pero fue para una obra justa. Y mira, no, ese es un tema muy delicado. Pero pues acá no estamos en Robin Hood. Robo a los ricos para dar a los propios, a los pobres. Aquí estamos en hechos de punibilidad, de conductas represoras. Entonces yo sé que nadie quisiera que le pase lo que le pasó a la mamita de Pamela. Pero no es una justificante para que tú utilices el dinero. Entonces Pamela utilizó los caudales del Estado, pero lo reponió. Y el derecho penal tan cruel, tan frozen de frozen, el derecho penal te dice, no me importa. Porque Pamela se utilizó de los caudales y configuró el 387. Pero su mamita estaba enferma. Y nuevamente el derecho penal frío de fríos. Base legal. Dime en qué parte de tu código penal dice que un atenuante es cuando alguien está enfermo. Ya, porque es el derecho penal así, pues. No te dice. Entonces, Pamela se va a la cárcel. Claro. Pero si ella no se llevó la plata, pero utilizó. Y si hay una utilización, hace un reproche penal. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? En ambos casos o en ambos ejemplos que yo te he señalado, hemos visto, doctores, que el peculado se dio bajo el imperio del dolo. ¿Ya? ¿Queda claro? Bajo el imperio del dolo, de la intencionalidad. Porque en el otro caso, el anterior tesorero, él pues ahí se llevó el dinero. Pero en el caso de la tesorera Pamela, nueva tesorera, ella utilizó el dinero. Utilizó técnicamente lo que son los caudales económicos del Estado. Se configura el delito. En ambos es por dolo. En ambos es por intención. Ahora yo te cambio la figura. Te cambio la figura. Mira, vamos a ver aquí. Cambio esta figura para entender un poco los efectos. Acá estamos hablando de los caudales. Ya la pericia, lógicamente, va a determinar la pericia contable que va a disponer el representante del Ministerio Público, encabezado obviamente en la persona del fiscal. Como acto de investigación será el desarrollo de una pericia contable para poder determinar cuánto es el monto económico que sea apropiado. Eso sí, ¿no? Determinará el monto económico de apropiación. Ya. Pero es dolo igual. Pero te voy a poner otro, y es dinero. Te voy a poner otro casito. Otro casito, ¿ya? Vamos con otro caso. Vamos con otro caso. Acá te voy a cambiar y te voy a poner... Se va a llamar Ricardo. Ricardo es abogado. Por eso lo he graficado así, gordito. Porque ustedes saben que abogado sin panza no genera confianza, dicen, ¿no? Entonces por eso Ricardo es abogado, está gordito, se alimenta bien, siempre le da las papas fritas,
al arroz con pollo, al lomo saltado, al tacu-tacu, al cevichazo. O sea, siempre, Ricardo, buen diente, buen paladar, ¿ya? Y bueno, Ricardo, nuestro amigo Ricardo, es flamante gobernador. ¿Ya? Muy bien. Es gobernador, lo ha elegido su región. Gobernador regional. A su encargo. Muy bien, gobernador regional. Te pongo una ciudad. No voy a decir ciudad porque, pucha, luego, no sé, me vayan a querellar. Pongamos un nombre, una ciudad. Juris.p. La ciudad Juris.p. Es una ciudad, ¿eh? Te pongo como ejemplo. Entonces, lamentablemente, en la ciudad de Juris.p ha caído pues una lluvia torrencial. La lluvia torrencial ahí en la ciudad de Juris.p. Inundación por aquí. Ola de friaje, las personas empiezan a perecer, se empiezan a enfermar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El presidente dice, hay que llevar frazadas. Hay que llevar víveres para que a través de la gobernación regional lo entreguen pues a los damnificados de acá de esta ciudad. Vamos. Entonces, ¿cuántas frazadas envían? Envían 10.000 frazadas, 10.000 víveres. ¿Y saben lo que hace? ¿Y con quién lo va a tener la percepción? Ricardo, el abogado flamante gobernador regional. Entonces él dice, a ver, las 10.000 frazadas para él. Toma las 10.000 frazadas. Los 10.000 víveres para él. Toma los 10.000 víveres. O sea, tiene todo eso. Frazadas y víveres. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y Ricardo dice, pues, eso son 10.000 frazadas. Uy, de esas 10.000 frazadas, me voy a llevar 1.000. Se lleva 1.000. Víveres, como le gusta comer bastante y él dice son 10.000 víveres, me llevo aquí 8.000 víveres para mí. Pregunta, ¿Ricardo, gobernador regional, cometió algún delito o no? Ricardo, como gobernador regional, ¿habrá cometido algún delito o no? Sí, pues, por supuesto, claro que sí cometió un delito. Obvio, profesor, cometió un delito. ¿Qué delito? El que estamos analizando, pues. El delito de peculado, eso ha cometido. Ese es el delito que se le va a imputar. El delito de peculado, doctores. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro, ese es el tipo penal que se le va a imputar a nuestro amigo Ricardo, gobernador regional, porque el presidente cuando envió las 10.000 frazadas, los 10.000 víveres, era para que llegue a esta ciudad donde habían varios damnificados. ¿Y por qué lo vamos a imputar? Porque él era funcionario del Estado, tenía la percepción, ¿y qué es lo que hizo él? Apropiarse el dinero. Perdón, ahora, si son frazadas y si son víveres, ¿qué es? ¿Caudales o efectos? ¿Qué viene a ser, doctores? ¿Caudales o efectos? El chat indica efectos. Otro dice Claro, caudal. son efectos, ¿o no? Claro, son efectos, pues las transformaciones son frazaditas, ¿no? ¿Y qué hubiese pasado si Ricardo decía, de estas frazadas me voy a llevar 1.000 para una fiesta patronal? Termina la fiesta patronal, yo voy a nuevamente entregar las frazadas. ¿Habrá cometido el delito o no? Sí, pues. Pero si no se lo llevó, está bien, hijo, pero te habla de la utilización como verbo rector también, ¿queda claro? Te habla también como utilización. Esas son las dos conductas que se reprime aquí. Apropiación, utilización, ambos. Ambos. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Eso viene a ser. Y la conducta de Ricardo es dolosa, es intencional.
quiere llevarse dinero del Estado, quiere utilizar los efectos, las frazadas. Hay marco punitivo, estimados doctores, ¿de acuerdo? Entonces hasta ahí es el dolo. ¿Cómo es la culpa? Te voy a poner un caso. Me parece que cuando juega Perú, mira que no estoy al tanto, pero ¿cuándo juega la selección peruana? No sé si vi mal, pero creo que la próxima semana juega. Lo que sé es que el 16 viene Aventura. Eso sí sé. Claro, con las bachatas y todo eso. Y bueno, todavía no tengo mi entrada, estoy en reventa, pero estoy buscando que me bajen la entrada. Ya, pero también va a jugar la selección, no sé cuándo va a jugar la selección. El viernes 11, doctor. El viernes 11, ¿no? Uy, no sé a quién le tocará dictar en juris.p, pero bien piña va a ser el profe que le toque ese día. Mentira. Ya, entonces el 11. Ya, el 11. Ya, no sé, ¿con quién juega? No sé, bueno, la verdad que ya no veo mucho la selección peruana desde que se fue Gareca. Ya después de él nada es igual ya, ¿no? Bueno, no sé, ya creo que si pierde ya, bueno, no, y eso que ahora hay más cupos, creo que existe ahora para para el nuevo mundial, que fíjense que ni siquiera sé dónde se va a llevar a cabo, pero bueno, vamos acá. ¿Qué es lo que sucede? Acá yo tengo un nombre. Mi amigo, le voy a poner un nombre aquí. A ver, no sé qué nombre ponerlo. A ver, se me ocurre ponerle un nombre. Ya, lo voy a poner Luis. Ya. Tengo aquí a Luis. Luis trabaja para el Estado. Es el encargado de custodiar las laptops y las tablets de una entidad pública. ¿Ya? Él tiene que cuidar las laptops y las tablets. Luis es hincha de la selección peruana, fanático de la selección peruana. ¿Y qué es lo que pasa con Luis? Se compró sus entradas para el estadio, pues, como debe de ser. No es lo mismo ver el partido por televisión que estar frente a frente, ¿no? La sensación es distinta. El calor del público, la emotividad es diferente, ¿de acuerdo? Entonces Luis se compró sus entradas. Sale y dice, bueno, ya se me está haciendo tarde hasta que me vaya a cambiar y todo, tengo que darle la fuga. Entonces Luis decide irse y en las laptops que cotidianamente ponía dentro de la caja de seguridad, dentro de la caja fuerte y demás, ese día como tenía que irse rápido a ver el partido, deja las laptops y las tablets ahí. Ya la tablet y la laptop ahí lo deja. Ahí lo deja la tablet y la laptop. Se va a ver el partido, la selección gana. 5-0 le da la selección peruana. ¿De acuerdo? 5-0, entonces Luis llega pues contento, dice, pucha, porque usted sabe que cuando gana la selección peruana todos llegan alegres, ¿no? Sí, pues ya te olvidas, o sea, cámbiala. A mí me pasa, no sé si ustedes, ¿no? Pero claro, te das cuenta y dices, pucha, al final, bueno, ganó, ¿no? O sea, depende de cómo se simpatizas. Hasta el punto que cuando clasificamos a Rusia, creo que el presidente aquellos entonces dio un día libre, ¿no? Sí, recuerdo, hasta ahorita me recuerdo, claro, sí. Pero bueno, entonces Luis llega contento y dice, no, bueno, ya se ganó la selección peruana, vi los goles y todo eso. Y cuando abre su oficinita, se da cuenta de chispas, ¿quién ya ha llegado? Pues ya estaba abierto su oficina. Y cuando ingresa, adivinen, no había las laptops, no había las tablets. Entonces, chispa, ¿qué ha pasado? No hay las tablets y no hay las laptops. O encuentran un par de laptops, pero habían como 15. ¿Qué ha pasado? Empieza a buscar por aquí, empieza a buscar por allá, empieza a buscar por diferentes lugares y no encuentra las laptops, no encuentra la tablet. Luis dice, ¿y ahora qué ha pasado? Entonces dice, no, alguien ha ingresado y se ha robado. ¿Qué harías? Luis denuncia hurto. Y luego, cuando lo denuncian por hurto, le toman su declaración, la Fiscalía Común remite copias al Ministerio Público. Y el Ministerio Público le apertura por la figura de peculado.
Y Luis dice, ¿cómo me van a aperturar peculado si yo no me llevé las laptops? ¿Cómo me van a aperturar este delito si yo soy el que está denunciando? Ah, sí pues, pero lo que sucede es que yo sé que no eres abogado, déjeme explicarte, porque lo que pasa es que dentro del delito de peculado, que se da bajo el imperio del dolo, la conciencia y voluntad, también se da la configuración que se da por la culpa. Culpa. Y tú, Luis, tenías que guardar las laptops. Tú tenías que guardar la tablet. Y así lo establece la normativa, tu reglamento de organización y funciones. ¿Qué hiciste tú? Lo dejaste, pues. Fuiste negligente. Y la negligencia es culpa. Por eso es que te estamos investigando por peculado culposo. El peculado negligente. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Entonces también cuando el accionar se da al imperio de la culpa, se le imputa el marco de reproche de punibilidad. Porque tu accionar fue culposo, negligente. Está bien, preferías llegar tarde a ver tu partido, pero guardabas todo. Es que a veces el ser humano se confía. No creo que pase, no creo que sucede. Claro, y somos más emotivos a veces. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, pues, señor. Ten mucho cuidado en eso, ¿ok? Termino con esto, por lo menos este delito. ¿Ya? Muy bien. Y yo te voy a poner un caso. Si tú me respondes, te regalamos en juris.p tus entradas para el partido. Mentira, no, ya quisiéramos tener las entradas. Vamos a ver. Te voy a poner un caso. Ya, vamos, ya lo vamos a recoger. Miren, te voy a poner un caso. Vayamos aquí. Fíjate. Acá yo tengo a un ministro. Este ministro, altote, grandote el ministro, va a visitar una municipalidad, una muni. Este ministro se va a la municipalidad y se va al área de tesorería. Se va a tesorería, pues el ministro ahí, ¿no? Ya con Dolce Gabbana, buen terno, buenos zapatos, buen peinado, un Rolex, se va ahí. Entonces el ministro va a la municipalidad, va al área de tesorería y ve pues un fajo de billete valorizado en 200.000 soles. En la Muni cuando visitó y se dio cuenta que no había nadie, entonces dijo, acá hay mi maletín y se lleva pues los 200.000 soles el ministro ahí, ¿no? A comprarse más ternos, más zapatos, viajes, joyas, lujos. Y se va pues acá con el billete, ¿no? De la tesorería, los 200.000 soles, se va el ministro aquí, campante, alegre. Pregunta, ¿cometió peculado? Te doy una pregunta cerrada, ¿sí o no? ¿Cometió peculado, sí o no? Vamos. ¿Cometió peculado, sí o no? Que sí. A Sí, ver. Renzo indica que no. Samuel dice que no. Ahí tenemos la discusión, ahí tenemos el debate, porque algunos me dicen sí, algunos me dicen que no. Tenemos los votos nulos también, blancos y viciados, no sabe ni opina. Pero ahí lo tenemos, pues, ¿no? Ya, miren, vamos a ver aquí. Ya, vamos a ver. Chan. Ya. Ya, ¿cometió o no cometió? Ya, ¿cometió o no cometió, doctores? A ver, vamos. ¿Cometió o no cometió el delito? Ya, acá lo vamos a ver. ¿Por qué? Es tráfico de influencia. Ya, vamos. ¿Cometió o no cometió el delito? Yo les voy a decir que nuestro amigo el ministro no cometió el delito. Y yo te voy a explicar por qué. Pero ¿cómo no va a cometer el delito, profesor? Si él se está apropiando de caudales.
Usted mismo ha señalado que se está apropiando de caudales. ¿Cómo es posible que no cometió el delito? No lo entiendo. Explícase, ordenas en sus ideas. Ya, te voy a explicar, pues. Lo que pasa es que, estimado participante, es cierto, se llevó dinero, se llevó los caudales. Es cierto, se apropió de la plata, se llevó del dinero. Pero yo ya les dije, hay que encontrar la vinculación funcional. ¿Y cómo es esto de la vinculación funcional? Significa de que yo tendría que ver si el ministro tenía percepción, si el ministro tenía administración o si el ministro tenía custodia. O sea, yo tendría que ver ello. ¿Tiene percepción? ¿Tiene administración o tiene custodia? Yo te pregunto, ¿el ministro qué tiene? ¿Percepción, administración o custodia? Vamos. Está en juego tus entradas para el partido. Si tú respondes, entradas para el partido o concierto de aventura. Ya quisiéramos, ¿no? También estamos buscando entradas. Ya, También, pero miren. doctor, las personas que respondan correctamente pueden ganar una media beca en el diplomado en asistente en función fiscal también, doctor. Hay media beca en el diplomado de asistente en función fiscal que ya inicia, ¿no? ¿Cuándo inicia el diplomado en asistente en función fiscal? Ya inicia, ¿no? Ahí ya vamos a tener estamos inicio. muy pronto a iniciar, doctor. Muy El pronto. 21 de octubre. Ah, ya no falta nada, pues 21 de octubre. O sea, ustedes se pueden ganar ahí, nos dice su media beca, ¿no? Para este importante diplomado en asistente en función fiscal y jurisdiccional. Solo por juris.p. Ya mire, que este ministro, pues, ¿no? Este ministro, este platanazo de ministro, no tiene ni percepción, no tiene ni administración, no tiene ni custodia, pues. Porque este pertenece a un ministerio y se fue a una MUNI. Entonces, ¿cómo le vas a imputar peculado? Ah, entonces no cometió delito, sí cometió delito. ¿Qué delito podría ser? ¿Qué delito podría ser? No es que no, hay delitos, claro. Puede ser una apropiación ilícita, por ejemplo, robo, etcétera, no hurto. Está cometiendo eso. Y por condición de ministro agravante, obviamente. Pero no comete peculado, porque para la configuración de peculado tendrías que tener percepción, tendrías que tener administración o tendrías que tener custodia. Si no tienes ninguna de estas que se encuentran aquí, no cometes delito de peculado. No cometes delito de peculado porque la obligación es tener que hallar la vinculación funcional. ¿Queda claro? Espero que sí. Ya. Mi entrada aventura, dice Mónica. Si me dices 5, Mónica se gana su entrada si ahorita activamos el audio y nos canta una canción de aventura. Uy, se conecta y canta y ya fuimos. Ya, muy bien, terminamos ahí el contexto de... Ya vamos aquí. Hasta yo sé que es amplio, pero el tiempo ya va a ser la 1. Así que bueno, tengo que hablar de tráfico de influencia. ¿De acuerdo? Pero si no hay aventura, sí puede haber aventura de yo soy. Ese sí, para eso sí hay presupuesto. Ya vamos a ver aquí. Tráfico de influencia. Tráfico de influencia. Vamos a ver. El delito de tráfico de influencia se encuentra regulado en el artículo 400 del Código Penal. Es un delito que vamos a ver de peligro abstracto, el tráfico de influencia, pero que tiene una historia el tráfico de influencia que se remonta al Imperio Romano. Ustedes saben que cuando alguien habla de tráfico de influencia hablamos de venta de humo. Y yo les voy a explicar de dónde nació el término de venta de humo y cómo luego se generó el cuadro tipológico de tráfico de influencia. Vayamos, doctores. Miren,
En Roma, teníamos al emperador, acá nuestro amigo el emperador Marco Aurelio. Entonces, bien empoderado el emperador, pues no, Marco Aurelio ahí con su capa y demás. Tengo a Marco Aurelio ahí, ¿no? Entonces, el emperador Marco Aurelio, ¿qué es lo que sucedía? Un ciudadano romano decía: yo conozco a Marco Aurelio, mi pata es, él te puede ayudar con unos casos y a cambio de eso me das tu ganado. Tu caprino, porcino, euquénido me das. Entonces, había un sujeto que se hacía pasar como el amigo de Marco Aurelio en Roma, en la población romana, para que supuestamente les ayude con algún caso y recibía a cambio de ello dinero. Entonces él andaba, decía: yo conozco a Marco Aurelio, te puedo ayudar con tu caso. Yo conozco a Marco Aurelio, él te puede ayudar con tal situación. Yo conozco al emperador, mi pata es el emperador. Entonces, llega a los oídos de Marco Aurelio, le dicen: señor emperador, hay un ciudadano romano que dice que es su amigo. Ahí está la foto, tal vez lo conozca. Ahí te vamos a mostrar la foto. Y él dice: yo no lo conozco. Ni en pelea de Kush lo he visto. ¿Y qué está haciendo él? Nos dice que lo conoce, que es su pata, dice, y que está pidiendo dinero y demás cuestiones a cambio de interceder supuestamente contigo. Entonces Marco Aurelio dijo: este se merece la pena máxima. Hay que matarlo. Pena de muerte para este ciudadano. ¿Y cómo lo vamos a matar? Pues hay que asfixiarlo. Hay que ponerlo en un cuarto y hay que soltar humo, vapor, para que se ahogue. Entonces lo atraparon, lo llevaron al cuarto y ahí pusieron vapor y humo y demás, y él murió. Y toda la población romana decía: mataron al vendedor de humo. Al vendedor de humo, y hasta nuestros tiempos se habla de ello. Venta de humo, por eso se dice: te está vendiendo humo, ese no conoce, ni su mamá lo conoce, ni su papá lo conoce. ¡Auch! Dice, claro. Entonces, vende humo. Esa es la historia, ¿ya? Bueno, vayamos aquí un poco a la estructura. Muy bien. Que vamos a señalar a continuación. Venta de humo. Ya vamos, hay que entender pues el delito también. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el tráfico de influencia? Primero, nos dice que el verbo rector que se va a analizar es evocar. Entonces nos dice el que evocando tener influencias. El que evocando, el que cree, el que dice: yo lo conozco, es mi pata, es mi amigo, somos así. Hemos ido a juerguear, a tomar, es mi pata, lo conozco desde el nido, desde la escuela, desde la cuna. Lo conozco, es así. Yo sé su vida, él sabe mi vida, yo lo conozco. Él me dijo en cualquier momento: venga nada más aquí, yo puedo visitar su oficina sin permiso. ¿No conoció personas que le dicen así? Entonces yo lo conozco, siempre lo visito, en mi pata, yo ahí conversamos ahí. Tú a tú, yo lo conozco. ¿En serio lo conoces? Sí, es más, anoche me estaba haciendo videollamada. Yo lo conozco. Siempre me escriben, nos whatsappeamos, en Instagram hablamos, en TikTok. ¡Ay, mi pata! ¿No conoció personas así o no? Claro, personas que te dicen así, ¿no? Yo lo conozco, es mi pata. Hemos tomado, ahorita lo voy a llamar. A ver, llámalo. Ni le contesta. Oye, te debe estar ocupado, dice. Otro que lo llama, dice: ¿quién eres tú? Claro. Entonces, el evocar es decir: yo conozco. Alardear, mencionar, señalar, el evocar influencias. Estas influencias nos dicen pueden ser reales o simuladas. Ahora, pero ojo, no es delito que tú dices: yo conozco pues por ejemplo, a Ventura, no sé cómo se llama Ventura, en Romeo Santos, ¿no? No es lo mismo que tú digas: yo conozco a Romeo Santos, ¿no? Y mi pata, ayer hemos estado hablando y justo me estaba diciendo me estaba pidiendo por favor de que cuando él llegue
nos encontremos en su hotel y le voy a comer ceviche. Pero yo le dije que no puedo porque estoy ocupado, porque luego va a venir Shakira y con Shakira así he quedado. O sea, no es lo mismo, porque tú puedes alardear muchas cosas, eso no es delito. Pues que quien te crea. Pues es un problema de quien te cree, ¿no? Pero no es delito. Porque para evocar influencias, ¿ante quién tiene que ser influencias? ¿Ante un funcionario o ante un servidor? O sea, tu evocamiento de influencia tiene que ser ante un funcionario o un servidor. Pero la regla es que el funcionario o servidor, ¿de acuerdo? La idea es que el funcionario o servidor tiene que conocer, esté conociendo o vaya a conocer un proceso penal o administrativo. ¿Ya? Evoca influencias reales o simuladas. O interceder, ¿no? El que evoca interceder también. Claro, ante un funcionario servidor que necesariamente tiene que conocer, esté conociendo o vaya a conocer un proceso penal o administrativo. Entonces, como yo te decía, será tráfico de influencia si alguien te dice, yo conozco a Romeo Santos, es mi pata. ¿Has conseguido las entradas? No, no he conseguido las entradas. Mira, yo voy a conversar con él, pero tus entradas te va a costar 500. Deme 500 soles y tú le das 500 soles. ¿Es tráfico de influencia? Él te dijo, yo lo conozco. ¿Es tráfico de influencia? No es tráfico de influencia, pues puede ser estafa. El que mantiene en engaño. No es tráfico de influencia, porque decimos que necesariamente tiene que interceder no ante cualquiera. Romeo Santos es un cantante exitoso internacional, ¿quién no lo conoce? ¿No? Pero él es funcionario, no pues. Él es servidor, no es servidor, pues no puede haber tráfico de influencia, porque ante quien vas a evocar tus influencias, tiene que ser ante un funcionario o un servidor. Ante ellos evoca tus influencias, ¿no? Y este funcionario tiene que conocer, esté conociendo o haya conocido un proceso penal o administrativo. Y yo te voy a poner un caso. Miren, vayamos al típico caso de una persona. Miren, te voy a poner aquí, ¿ya? De una persona, un ciudadano, que en realidad viene a ser el primo de un juez. Es su primo del juez, consanguíneo, su primo del juez, ¿de acuerdo? Entonces se encuentra con Pepito y Pepito pues tiene un proceso penal, ¿no? Un proceso penal. Entonces nuestro amigo aquí, el primo del juez, ve a Pepito y le dice, ¿qué pasó, Pepito? Lo que pasa es que tengo un caso en el expediente tal. Y él le dice, mira, qué coincidencia, porque el juez que va a ver tu caso es mi primo. Es mi primo, es mi pata. Es más, te voy a hacer ver las fotografías y demás, y yo me converso con él todos los días. Entonces yo puedo interceder ante él para que resuelvan tu caso. Pregunta, ¿tráfico de influencia real o simulada? ¿Real o simulada? ¿Cuándo estamos ante un caso de influencia real? Cuando tengo cercanía, cuando existe nexo. ¿Y cuándo nos encontramos en simulada? Cuando no existe ello. Yo te estoy poniendo el típico caso de un ciudadano que en realidad es primo del juez y que a un tercero le dice, yo voy a interceder ante el juez para que resuelvan tu caso penal. Para que resuelvan tu caso penal. En este hipotético caso,
Hay que investigar por eso si yo demuestro que efectivamente son primos, si yo efectivamente veo que siempre conversan sobre estos temas, si yo efectivamente veo que este juez sí tenía conocimiento del caso y él le peticiona ayudarle con el caso porque lo llama, entonces la influencia es real. No es simulada, porque tienen cercanía, pero eso yo lo voy a determinar cuando investigo. Cuando investigo. La otra situación sea de que en realidad el ciudadano, te pongo este caso, de que el ciudadano dice el juez es mi primo, pero en realidad no es su primo. Solamente que en alguna ocasión, como el juez dictaba clase y él era, digamos, estudiante de derecho, se tomó una foto, pues. Se tomó una foto y los dos sonriendo. Y el juez puso así la mano y él también así, estrechándonos los dos la mano. Y le dijo, mira, aquí está la foto, es mi amigo, mi pata es. ¿De acuerdo? La pregunta ¿es influencia real o simulada? ¿Será influencia real o simulada, doctores, ahí en ese ejemplo que les acabo de señalar? Finge que es su primo, ¿no? No es su primo, ¿real o simulada? Simulada, pues. Simulada. Él hace aparentar que es su primo, que lo conoce, etcétera, que son las fotografías, que hay vínculos entre ellos, pero no hay nada. Entonces eso será un tráfico de influencia simulada, ¿no? Un tráfico de influencia simulada, una venta de humo, lo que les acabo de señalar. Ahora, la situación puede cambiar cuando yo, por ejemplo, les hago mención que aquí yo tengo a ver, te pongo otro caso, el asistente en función fiscal a propósito del curso que viene. Pues el asistente en función fiscal a un abogado le dice, yo puedo ayudar a que tu patrocinado archive en su caso. Yo trabajo con el fiscal. Mira, yo soy su asistente. Yo trabajé en esa oficinita ahí cerradita. Los dos chambeamos. Los dos trabajamos. ¿De acuerdo? Ahí, justo. Y todos los proyectos yo le hago. El fiscal confía mucho en mí, así que yo lo proyecto todo. Y sin mirarlo firma porque confía en mí. Si yo le digo para archivar, lo archiva. Entonces el asistente evoca, ¿no?, ante al abogado para que resuelvan su caso. La pregunta es, ¿este asistente está evocando influencia real o simulada? ¿Qué tipo de influencia evoca, doctor? ¿Real o simulada? Real, pues. ¿Por qué no ves que trabajan juntitos? ¿No ves que efectivamente el asistente sí proyecta disposiciones, requerimientos y proveídos? Entonces, la influencia vendrá a ser una influencia real. Pero, ¿qué pasaría si el fiscal más bien lo puso a disposición? O sea, no trabaja ya en este despacho. O ya le han dicho que va a estar solamente este mes. Y el fiscal se queda pésimo con el asistente. Entonces, ¿la evocación de influencia es real o es simulada? Simulada, pues. Ahí va el término. Porque para que sea real, yo realmente tengo un vínculo. Realmente mi pata el alcalde. Realmente mi pata es el regidor, el ministro, el juez, el fiscal. Tengo cercanía, diálogo todas las noches, conversamos. En el feriado hemos planificado irnos de viaje, hay fotografías, tengo cercanía con él. Ese es real. Pero si no es ello, estaremos ante una situación simulada, ante una situación aparente. Ahora, necesariamente, como ustedes pueden ver, esta persona tiene que conocer un proceso penal o administrativo, la revocatoria de un alcalde, de un ministro, elecciones, un procedimiento disciplinario sancionador. Necesariamente tiene que haber esos conocimientos, doctores, en el tráfico de influencia. Ya, en el tráfico de influencia, ¿queda claro? De acuerdo, cualquier persona lo puede cometer y se agrava cuando son funcionarios y servidores públicos. También podemos decir, doctores, que el tráfico de influencias es el acto preparatorio de lo que va a venir a ser, pues, el cohecho. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien. Volvemos acá, entonces. ¿Ok? Bueno, doctores.
Como diría la canción, nada dura para siempre, todo tiene su final. Siendo la 1 de la tarde, hemos llegado a la parte final de la sesión de clase del día de hoy. Muchísimas gracias en primer lugar a Jury.p, a todo su equipo. Muchas gracias también a cada uno de ustedes que han estado presentes en esta sesión de clase del día de hoy. Muchísimas gracias, estimados participantes. Y bueno, Dios mediante, espero verles en una próxima oportunidad. Cuídense muchísimo. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.